Vamos a hablar sobre el Foro Integración al Bicentenario que RPP organiza el próximo viernes 11. Uno de los temas centrales, una de las 5 mesas a las que se dedicará este foro, lo llamamos un país transitable, porque todos quisiéramos que de aquí al Bicentenario mejoren las condiciones de la circulación, el tráfico y el transporte en nuestras ciudades y en nuestras carreteras. La situación, como sabemos, es bastante dramática y hay seres humanos que pierden un porcentaje importante de sus vidas internados en pequeños microbuses desplazándose de una parte a otra de nuestras ciudades. Se ha calculado que algunos compatriotas están perdiendo más del 20% de su tiempo de vida en las condiciones de nuestro transporte. Para tener luces sobre este tema y sobre sus soluciones, que es lo que interesa contribuir al foro de RPP, hemos invitado al señor Luis Gutiérrez. Él ha sido viceministro de Transportes hace ya más de 17 años y desde entonces se ha dedicado profesionalmente al tema del transporte y para eso ejerce como secretario técnico de una asociación latinoamericana para una movilidad urbana sostenible, lo que quiere decir que tiene una mirada comparativa entre los 13 países que son miembros de esta asociación, de los cuales lamentablemente el que está peor en esta materia es el Perú. Buenos días, señor Luis Gutiérrez. Encantadísimo, mi querido Fernando. Buenos días, Patricia, Aldo. Es un placer estar aquí. La última vez que estuve aquí fue en septiembre de 2016. Recuerdo. Sí. Díganos una cosa. ¿Por qué hemos llegado a ser los peores en América Latina en materia de transporte público y de tráfico urbano? Concretamente por la falta de conciencia de nuestros gobiernos en respecto a este drama. ¿Ya? En Europa, a partir de el fines del milenio pasado, ha habido un vuelco fundamental en relación a cómo mirar las ciudades y se ha entendido que por la crisis energética, la crisis del cambio climático, se movieron a repensar las ciudades y particularmente su movilidad. En América Latina, especialmente Chile, Brasil, Colombia, México, han sentado bases para modificar sustancialmente la movilidad de ciudades, que es un elemento fundamental de reestructuración de las ciudades. Y yo le voy a decir, don Fernando, que aquí hay un tema crítico. No es 20% lo que pierden nuestros conciudadanos, es el 100% de sus vidas. Las cifras que yo tengo de mi asociación con respecto a Perú es que en el Perú se pierden 10.000 vidas al año vinculadas a la barbarie que tenemos en cuanto a movilidad en las ciudades. Pero ¿cómo saca esas cifras que son 3 veces más elevadas que las cifras oficiales del Estado peruano? Aplico los métodos de la Organización Mundial de la Salud, correcto. De esas 10.000, el 30% aproximadamente se refieren a los siniestros viales, 45% por ese asesino oculto que se llama contaminación, 45%. O sea, 50% más de las muertes por siniestros viales. Y el resto se refiere a estrés y falta de actividad física. Todas son metodologías de la Organización Mundial de la Salud y yo he hecho, por supuesto, que aquí hay que hacer un trabajo a fondo, porque ustedes de muy buena fe en sus campañas dicen nosotros tenemos más muertos en las pistas que lo de que es la seguridad ciudadana. En accidentes de tránsito solamente. Sí. Y mencionan una cifra de más o menos 3.000 y pico que le entrega a la Policía Nacional. Ya se ha visto a través del Observatorio de Movilidad Urbana de América Latina que organiza la CAF, donde trabaja mi amigo Eduardo Vasconcelos, que me dijo a mí, Lucho, mira, cuando la policía recoja las cifras solamente no va más allá del 50-60% de las víctimas reales. Y eso es exactamente lo que pasa en Perú, porque cuando usted hace una regla de 3 simple respecto de las muertes en Colombia, que son 6.800 por este mismo motivo, frente a los 42 millones de habitantes de Colombia, y le aplica ese mismo porcentaje a los 31, 32 millones que tenemos en Perú, nosotros tendríamos muertes en las carreteras y las ciudades y las calles del Perú de alrededor 5.200 a 5.300 muertes, de las cuales más o menos 3.000, 3.200 corresponden a las ciudades. Entonces, corrijamos nuestras cifras, el drama es brutal. Aquí estamos en condiciones de genocidio. Entienda usted también que los medios de comunicación nos tenemos que corregir por cifras oficiales. Ese es nuestro trabajo. Sí. Lo que pasa es que a quien le toca corregir las cifras son a las autoridades. Totalmente de acuerdo. Y sobre la base de proyecciones no podemos trabajar
porque digamos ese no es nuestro trabajo, ¿no? No, yo por eso estoy poniendo esas cifras, y no por dramatizar, ya, sino simplemente por estacionarlas ahí para motivar una reflexión, ¿correcto? Ahora, ¿cómo hemos llegado a esta situación de casi parálisis? Si comparamos el parque automotor del Perú con otros países, no es tan alto. Así es, señor. Las distancias no son tampoco que... No es que la gente se esté movilizando desde la Cochinchina al centro de Lima. O sea, las distancias en kilómetros no es mucho. ¿Por qué estamos tan atorados? La ciudad, bueno, necesita un metro. Una ciudad de 10 millones de habitantes sin un metro es una locura. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué estamos en este problema tan serio? ¿La infraestructura es tan deficitaria? Mira, en primer lugar, hay un problema de fondo, como todos sabemos, cultural y de autoridad, ¿no es cierto? O sea, cómo los peruanos nos manejamos en nuestra vida corriente todos los días, ¿no es cierto? Y lo concreto es que a falta de autoridad, ¿no es cierto? Y a falta de un comportamiento cívico de parte de los peruanos, entonces se ha acumulado este tipo de problemas. Ahora, la autoridad pasa por la falta de políticas y por la falta de entendimiento, como lo dijimos en septiembre de 2016, hay un problema de fondo, hay falta de una política nacional porque no hay entendimiento de parte de las autoridades en nuestro país, la presidencia del Consejo de Ministros, las distintas autoridades, los distintos gobiernos, respecto a lo que es el fenómeno contemporáneo de ciudad, lo que es una cuestión de agenda fundamental en todos los países del mundo civilizado. Entonces, ¿qué pasa con las ciudades? ¿Cuál es su lugar en el desarrollo económico social? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos, señores, unos compartimentos estancos brutales. Yo he acompañado a la ciudad de Arequipa del año 2007 de mi posición en Washington para tratar de implementar en Arequipa un sistema integral de transporte. Y yo tengo un testimonio de la tragedia, el vía cruz de una ciudad que quiso hacer bien las cosas y que se entrampó en el gobierno central porque llegó con su propuesta en 2010 de un estudio de factibilidad para sacar ese estudio y entró a un túnel oscuro en donde lo primero que le dijeron es que tengan que revisar porque todos los proyectos que llegan del interior del país están bajo la sospecha de que son malos, de que son fraguados, etcétera, etcétera, y se les tiene que revisar. A pesar de que nuestro proyecto contaba con el apoyo de la CAF y con los mejores los técnicos en el mundial y nos preocupamos de llevarlos al equipo y formar un equipo allá. Después, ¿qué pasó? Pasó que perdimos 4 años con un infame proyecto de monorriel impuesto por Queiroz Galbao en contubernio con la pareja presidencial que nos embromó 4 años más. Y hasta ahora no tenemos el apoyo del gobierno central, porque además el gobierno central, señor, a este respecto está fragmentado. Eso ¿Monorriel en Arequipa? Perdón, monorriel. Es una barbaridad. Mueve muy poca gente. No, claro que sí, pero es la locura, lo quisieron imponer. Habían funcionarios que son muy buenas personas, técnicos, que iban a imponerle. Luis Gutiérrez, hemos llegado a la locura. Entonces, para interpretar estos fenómenos tenemos que hacer una pausa, recuperar nuestra cordura y pensar en soluciones que esperamos parcialmente de usted. Con el mayor gusto, con el mayor gusto. Él me preguntó por las causas. Preparando el primer foro Integración al Bicentenario que el Grupo RPP organiza el viernes próximo, y estamos hablando sobre una de las 5 mesas que conforman ese foro, es decir, queremos un país transitable. Y para eso hemos invitado al señor Luis Gutiérrez, quien es secretario técnico de la Asociación Latinoamericana para una Movilidad Sustentable en las Ciudades. Se nos habló de un caso terrible, el caso de Arequipa, en donde todo un plan integral fue desbaratado en las horcas caudinas de la burocracia de nuestro Estado. Ahora quiero, por favor, que nos diga ejemplos de casos exitosos en algunas ciudades de países miembros de la asociación del cual usted es secretario ejecutivo. Claro, sí, con mayor gusto. El común denominador de los casos exitosos es la presencia del gobierno nacional con políticas nacionales de movilidad, porque la movilidad es un problema nacional. La movilidad urbana estructura ciudades. En América Latina, el hecho de que se han dado pasos avanzados en movilidad han permitido que las ciudades se organicen mejor. Porque movilidad, ¿qué cosa es? Movilidad es el manejo de los espacios públicos. Es el manejo de darle las facilidades para los peatones, para los ciclistas y para mover a la gente. Entonces, el paradigma fundamental que tiene que modificarse para alcaldes como Castañeda, que nunca aprendió, y otros alcaldes, es que el movimiento no es de los vehículos, es de la gente. Esa es la prioridad.
Correcto, por eso es transporte Pónganos público. casos de ciudades, por favor, en donde estas teorías hayan sido aplicadas con eficacia. Se habla siempre sobre Medellín y Curitiba No, en señor, América. yo le voy a hablar de Santiago de Chile, que está más cerquita. Santiago de Chile implementó un sistema integral de transporte en febrero de 2007. Y fue un Big Bang, ¿no es cierto? Cayó el ministro de Transportes, etcétera, porque el concepto estuvo bien, pero lo implementaron mal, ¿correcto? Después de eso han mejorado significativamente. En el camino, ¿no es cierto?, han estructurado una autoridad que se encarga de la movilidad de toda la ciudad, pero la autoridad solita no sirve sola porque tiene que haber una política nacional. Y esa política nacional está sustentada en un subsidio de $800 millones al año para Santiago y $800 millones para el resto de ciudades al año. 1.600 millones de dólares invierten los chilenos para mejorar las condiciones de su movilidad en sus respectivas ciudades. Subsidio quiere decir que los boletos sean más baratos de lo que el mercado decidiría. Así, señor, y tienen que ser más baratos porque ellos están comprometidos con una política nacional que se enfoque en las personas, ¿no es cierto?, y que reconoce a la movilidad como un derecho social fundamental y por lo tanto tiene que ser universal y de calidad. Correcto. Entonces ahí cuando usted piensa en educación, en salud, entonces piensa en que son servicios sociales que hay que honrarlos. Cuando se habla de subsidios, ¿no es cierto?, se está hablando en honrar. ¿Y por qué tiene que haber subsidios? Fíjense, en Europa, del 47 al 68% del transporte público tiene subsidio. ¿Por qué ellos piensan en esos dos conceptos, calidad y universalidad? Porque están buscando que los que manejan carro privado se pasen al transporte público. Ahora, alguien tiene que pagar el subsidio. Totalmente, señor. ¿Cómo va a pagar el subsidio? La sociedad tiene que asumir la responsabilidad. Mira, esas palabras son preciosas. El país tiene déficit fiscal. ¿Quién va a pagar el subsidio? ¿Con impuesto a la renta, con IGB? No, señor. En primer lugar, fíjese, cuando usted habla de presupuesto, tiene que hablar de prioridades, ¿correcto? Porque cuando habla de prioridades, usted tiene que entender de que la movilidad de una ciudad afecta la vida de las personas. Nadie le niega eso. Agrava la pobreza de las personas, la desigualdad brutal en las ciudades, ¿no es cierto? Entonces usted tiene que darle prioridad a eso. Si usted le da prioridad, entonces va a entender por qué hay que... No, yo lo que voy a entender es que yo he vivido... No sé, a mí no me pregunte usted sobre la fuente, yo señor. he vivido el tema de los subsidios en la época de Velasco, en la época de la García. Sí. Y los subsidios, si no son bien administrados, genera inflación, genera un montón de problemas. El consenso de Washington está traumatizado, los subsidios es una mala palabra. Es que si usted me dice, si usted me dice quién paga el subsidio, es que son países ricos. Este no es un país rico. Lo tiene que pagar, señor, la sociedad, que tiene que darse sus prioridades, porque hay cosas más banales. Por ejemplo, aquí en Lima se aplica un total de $8.000 millones para mover solamente al 10% de la población a través de metros. Claro, usted idealiza el metro y dice, no, el metro va a ser la solución, ¿no es cierto? Le mete 8.000 millones. Con 2.000 millones, usted me empodera a mí, en 3 años le resuelvo los problemas de la movilidad en las 10 ciudades más importantes del país donde vive el 50% de la población. ¿Y cómo haría, señor Gutiérrez? Es muy sencillo, señor. En primer lugar, forma usted un equipo, ¿no es cierto?, que elabore una política, ¿no?, de movilidad urbana sustentable, que priorice a las personas y que entienda cuál es la dinámica de lo que es la movilidad de una ciudad y que permita formatear y acompañar a cada una de las ciudades, Arequipa, Cusco, y acabo de estar en el Cusco, en Trujillo, que están pasando vía crucis porque no tienen ruta, no tienen mapa, no tienen hoja de ruta para sacar adelante la solución. Equipos y formateo. Pero hay que invertir. Equipo técnico del más alto nivel, con refuerzo probablemente internacional, y de ahí se tiene que hacer un fondo. Entonces la plata que hay por aquí, por allá, sin prioridades, señor, ¿no es cierto? Ahí se está subsidiando a quién, al 10% del movimiento del transporte público de Lima, ¿no? Es una barbaridad. Entonces el problema son prioridades. ¿Y por qué? Pero no entiendo, es que no entiendo una cosita. Entonces, si no invertimos en metros, ¿en qué hacemos? ¿Más pistas para taxis? No, es que no entiendo bien cuál es el planteamiento, porque los metros son la salida habitual al problema del transporte en las grandes ciudades del mundo que tienen más gente todavía que Lima. No, es que, fíjese usted, los metros y los corredores, soluciones tipo corredor, estuvieron de moda en los 70, 80 del siglo pasado. Como Shanghái, Hong Kong están construyendo metros ahora. No, sí, perfecto, se construyen los metros, señor. Cuando usted tiene billete, usted tiene plata, ¿no es cierto? Construye metros, por supuesto. A mí me encantan los metros, yo vivo en Washington. Pero ¿y si no tiene plata, qué hace? El tema fundamental, señor, es que usted tiene que darle soluciones de movilidad a toda la población de la ciudad.
Entonces el concepto es, la estrategia es el sistema integrado de transporte. Pero toda la población, toda la población no se mueve igual, pues. O sea, hay personas que van a requerir el metro, otras van a requerir un bus que los acerca más rápido, otras van a usar taxi, otras van a hacer su carro. Eso se llama distribución de los modos de transporte, ¿no? Pero integrados en un sistema de vasos comunicantes. ¿Cuánto tiempo le tomaría a un gobierno? 3 años. Pero usted fue viceministro de Transporte. Sí, señor, yo ayudé a formular tremendo cambio, porque ayudé a formular la ley de transporte y tránsito, incluso antes de ser viceministro. Esta ley que todavía tiene imperfecciones, yo ayudé a formularla. Pero ¿cuál fue el gran cambio? Si ahora ayudé, antes de eso fui el jefe del proyecto de transporte urbano metropolitano del 96 al 99 y ayudé a formular esos corredores que ahora se discuten. En esa época eso estaba de moda. Correcto. A partir de los primeros momentos del nuevo milenio, se ha llegado a la conclusión de que hay que mirar a la ciudad en su conjunto, no los corredorcitos solamente. Y los corredores, las soluciones de los corredores de alta demanda, necesitan soluciones de alto rendimiento, efectivamente, como dice la señora Patricia del Río, pero en el marco de un sistema de vasos comunicantes que sirvan hasta el último vaso capilar. A ver, veamos otros aspectos, señor Gutiérrez. Lima y Callao son la única entidad unida en la práctica geográficamente de América Latina que no tiene una autoridad única. ¿O hay alguna anomalía semejante en otros países de la región? En todas partes, particularmente en Brasil usted se encuentra con esas dificultades porque ellos no han resuelto el tema de la metropolización de las ciudades. Entonces ellos tienen... Sí, pero no 2 ciudades y 2 gobiernos regionales diferentes. No, sí tiene. Por ejemplo, Sao Paulo, señor, es terrible. Curitiba también tiene... No, señor, no tiene EMTU. Para la parte regional, Sao Paulo es una mancha metropolitana en donde la ciudad de Sao Paulo tiene una autoridad que se llama SP Trans, Sao Paulo Transportation, de transporte de Sao Paulo, SP Trans. Y alrededor, bajo el dominio del Estado, en lo que resta... Suburbios, sí. Claro, los suburbios está una entidad que se llama Lima con el Callao, porque son homólogas, tienen el mismo estatuto institucional. Acá son continuos también. Usted tiene el problema también en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tiene el área metropolitana donde viven 9 millones, ¿no es cierto?, 9 millones de habitantes, pero la ciudad, la mancha urbana es de 20 millones. Y ahí el resto que no está dentro de la ciudad central, alrededor, están bajo el Estado de México, no bajo la Ciudad de México. Entonces, esos problemas de la gestión están planteados en distintas partes con sus particularidades de América Latina. Ahora bien, el tema de la autoridad, resolver el tema de la autoridad es importante, pero no suficiente. Porque si usted genera una autoridad, usted va a tomar 3, 4 años, oiga usted, para solamente resolver el problema de la integración de 4 entidades que está el Protransporte, el Metro, la Dirección General Urbana ¿cómo se llama?, de Lima, del Callao, para juntarlo solamente iba a tener una tortura, no sé quién va a dirigir eso. El problema es tener una política nacional, tener billete, ¿no es cierto?, y hacer la gestión de esa política acompañando a las ciudades con el formateo correspondiente para sacar adelante la solución. ¿Tiene optimismo respecto de la actual administración peruana y del ministro Edmer Trujillo? ¿Lo conoce? Tengo referencia del ministro, nosotros le enviamos su documentación, o sea, permanentemente hemos estado insistiendo. La última acción que tomamos es enviarle a través del congresista Gino Acosta una ayuda a memoria al presidente del Consejo de Ministros, que acaba de estar acá. Y yo le digo que me siento muy frustrado por el hecho de que las ideas básicas de esa ayuda de memoria, que es una política, la formación de un equipo técnico para comenzar a plantear el tema, que acompañe a la elaboración del proceso. Comenzar a plantear el tema. Sí, ¿por qué? Le voy a explicar por qué. Porque para sacar adelante las soluciones usted necesita presupuesto, ¿correcto? Entonces usted tiene que acompañar la formulación del presupuesto del 2019 a partir del 2018. Entonces tiene que elaborar todo el esquema, hacer el análisis costo-beneficio de prioridades en relación de cuánto va a invertir usted y cuánto, ¿no es cierto?, va a tener que disponer paulatinamente de sus recursos globales como sociedad para ver si esto tiene prioridad, ¿no? Y si vale la pena invertir ahí, costo-beneficio, ¿no? Y entonces a partir de eso vamos sacando adelante la solución. O sea, yo tengo la esperanza
Voy a tener probablemente ahora con el ministro, hemos quedado y con Gino Costa y reunirnos la próxima semana y ojalá con el presidente también para tratar este tema. Bueno, nos informa, señor Gutiérrez, si logra esa reunión y si de ella salen avances, porque hasta el momento lo que hemos visto son premisas de las premisas. Muchas gracias, señor Gutiérrez, por su presencia. Buenos días y que tenga un buen retorno Fernando. A su país natal. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro programa.